Bien, buenas tardes a todos. Vamos a grabar esta clase que es una presentación general y problemática del tema proyectos y disputas en la construcción de una memoria patriótica estatal. Y la clase del jueves vamos a problematizar los mismos temas, profundizando en algunos otros conceptos para el caso de Salta. Para iniciar este tema, me gustaría citar a Eric Hobsbawm en su ya clásico libro Naciones y Nacionalismos, que dice textualmente: supongamos que un día, después de una guerra nuclear, un historiador intergaláctico aterriza en un planeta muerto con el propósito de investigar la causa de la lejana y pequeña catástrofe que han registrado los sensores de su galaxia. El historiador o la historiadora consulta las bibliotecas y los archivos terrestres que se han conservado, toda vez que la tecnología del armamento nuclear avanzado se ha pensado para destruir a las personas en lugar de las propiedades. Nuestro observador, después de estudiar un poco, sacará la conclusión de que los últimos 2 siglos de la historia humana del planeta Tierra son incomprensibles si no se entiende un poco el término nación y el vocabulario que de él se deriva. Este término parece expresar algo importante en los asuntos humanos. ¿Pero exactamente qué? Ahí radica el misterio. Habrá leído a Walter Bagehot, que presentó la historia del siglo XIX como la historia de la construcción de naciones, pero que, con su habitual sentido común, también comentó: sabemos lo que es cuando no nos lo preguntáis, pero no podemos explicarlo ni definirlo muy rápidamente. Puede que esto sea cierto para Bagehot y para nosotros, pero no lo es para historiadores extragalácticos que no poseen la experiencia humana que, al parecer, hace que la idea de nación sea tan convincente. Empezamos entonces por reconocer la dificultad de definir qué es una nación, pero al mismo tiempo reconocernos que somos parte de una, que la nación de algún modo define nuestra existencia, nuestras identidades, y es uno de los ejes entonces para pensar la construcción de una memoria patriótica, y por lo tanto es uno de los objetivos de esta clase: poder desmontar, desconstruir, desarmar qué es y cómo se configura una liturgia patriótica, en qué elementos está anclada, qué eficacia tiene y cómo se construye históricamente. Unido a esto último, ¿cuál es el papel que juega la historia y los historiadores en ese proceso? Como decíamos, no es fácil definir a la nación, a la patria, pero sin duda todos nos identificamos con una, somos parte de una nación. Benedict Anderson, otro historiador del nacionalismo, dice que la nación es un arco de solidaridades que pretende unir a los habitantes de un territorio, que por definición no se conocen ni se conocerán jamás, organizados en un sistema político como si no hubiera diferencias entre ellos. Ya en el siglo XIX, Ernest Renan, también un historiador del nacionalismo, argumenta en el mismo sentido que Anderson. La nación es una solidaridad en gran escala, constituida por el sentimiento de sacrificio que uno ha hecho en el pasado y por el sacrificio que uno está dispuesto y preparado para hacer en el futuro. La nación, al parecer, entonces, contiene en el presente a un pasado identificatorio común con algunas características y un proyecto a futuro. Sin embargo, ya sostiene Hobsbawm, la nación no se define solo por la voluntad de pertenecer o por la acción consciente de identificarnos con una nación. Por el contrario, hay una ingeniería social que interviene en la construcción de las naciones, que hace que ese sentimiento nacional se naturalice y se pierda de vista justamente esa idea de esa condición de invención y de construcción, que es justamente donde nosotros queremos problematizar. Si ese arco de solidaridades en realidad es producto de una construcción en el tiempo, de una ingeniería social que logra no solo la construcción de una liturgia patriótica, sino que ésta se naturalice y se pierda de vista justamente ese carácter construido. Ahora bien, Pablo Ortenberg, otro
historiador muy importante para estos temas, recupera la propuesta de Emil Durkheim, a quien conocerán, habrán sentido nombrar, habrán leído quizás, sociólogo de fines del siglo XIX, recupera entonces esta propuesta a partir de dos preguntas fundamentales. ¿Cómo se introduce la norma en el individuo? La norma, las reglas, la reglamentación, las pautas de conducta. ¿Y cómo es posible hacer deseable lo obligatorio? Esas dos preguntas que recupera Ortenberg son centrales para nuestra propuesta de hoy, porque es imprescindible entender cómo esta memoria patriótica, esta liturgia patriótica, se incorpora como algo no obligatorio, sino como algo deseable, ¿sí? Uno se define como perteneciente a una nación y eso parecería ser un elemento deseable. Todos somos parte de un Estado, sin duda, pero además de un Estado-nación en el cual compartimos marcas identitarias con otros, como decía Benedict Anderson, con otros habitantes a los cuales por definición no conoceremos nunca, pero que nos sentimos pertenecientes igualmente a ese Estado-nación. ¿Cómo se introduce la norma en el individuo, entonces, y cómo es posible hacer deseable lo obligatorio? Luciana Vázquez, una historiadora, pero también pedagoga, a través de una nota que sale publicada en 2014 en el diario La Nación, retoma allí una serie de propuestas de pedagogos, de profesores de historia, de maestros, para tratar de explicar, no siguiendo a Ortenberg, pero sí sigue siendo la misma preocupación. Y ella dice, aún antes de que el balbuceo infantil los abandone por completo, aún antes de que puedan escribir sus nombres, antes de que puedan leer uno donde está el número 1, antes de todo eso, primero, pequeños argentinos y argentinas de no más de 1 metro de altura, un día se disfrazan de mazamorreras, de damas antiguas, de belgranos y de San Martínez y escuchan el himno nacional, el himno a Sarmiento y la marcha de San Lorenzo que resuena sin sentido en sus cabezas. Los chicos hacen los primeros pininos en historia argentina desde el jardín de infantes, a través de los actos escolares. Y lo que empieza en esos años se repite en toda la primaria y en la secundaria. La celebración de unas 5 efemérides nacionales clásicas es obligatoria desde el nivel inicial hasta el secundario inclusive. ¿Cuáles son esas 5 efemérides? El 25 de mayo, el Día de la Bandera en junio, el Día de la Declaración de la Independencia en julio, la muerte del Libertador General San Martín en agosto y el Día del Maestro por la muerte de Sarmiento en septiembre. Esos son los que se conocen en el sistema educativo como días obligatorios, de efemérides, los que no se corren, los que se festejan, se celebran en los propios colegios, y hay toda una normativa emitida por los ministerios de educación para celebrar justamente esos días que son actos que se conocen como forma 1, obligatorios y que convocan a toda la comunidad educativa. ¿Qué sigue sosteniendo Luciana Vázquez? Son años y años de actos escolares que fecha tras fecha proponen los mismos arquetipos, insisten con los mismos héroes y los mismos demonios, machacan con idénticos estereotipos y congelan sin fisuras, con tergiversaciones más o menos sutiles en una sola fecha y unas pocas escenas escolares, procesos y conceptos históricos de causas múltiples y diversas, protagonizados por personajes y grupos sociales variadísimos. Y eso desde el principio de la escolaridad para chicos que todavía no saben ni hablar, ni leer, ni escribir, ni conceptualizar, ni concebir el paso del tiempo. El tiempo, nada menos, el eje de la historia. En cada escena de un acto escolar protagonizado por chicos, la historia genera efecto y refuerza una pertenencia. Con cada himno entonado como banda de sonido perfecta para vivir la adrenalina de la gloria y la identificación,
Ese pasado arquetípico encuentra el tono personal que los chicos necesitan para hacer más propia la historia, sin distancia. Fíjense la importancia acá del acto escolar, de lo que sostiene Luciana Vázquez, justamente en generar ese sentido de pertenencia, ese sentido de identificación con algunos eventos, algunas fechas en particular, algunos sin dudas estereotipos, tergiversaciones, que desde antes de poder incluso, por supuesto, desarrollar el pensamiento abstracto o matemático, la historia empieza a generar ese efecto identificatorio, ese sentido de pertenencia en los niños, desde los niños más pequeños. El acto escolar, entonces, tiene una situación análoga en las efemérides, que no serían simples herramientas pedagógicas para enseñar historia. Son además dispositivos del Estado para generar un sentido de nación y construir ciudadanos. Y cumplen ese rol las efemérides, las fechas patrias, los actos escolares, desde el nacimiento del Estado-Nación y desde el nacimiento del sistema escolar. Y como lo vemos, perduran hasta el día de hoy. Ya en 1815, en una circular a los maestros de escuela, San Martín, en su rol de gobernador de Mendoza en ese momento, ordena, cito, para excitar este espíritu en los niños, como en el común de la gente, cumplirá usted exactamente la orden relativa a que todos los jueves se presente en las escuelas en la Plaza Mayor a entonar la canción nacional. Fíjense qué rápido, qué inmediato la conciencia, digamos, en este caso de San Martín, de que la generación de ese acto, de esa conmemoración pequeña, reducida, destinada a los escolares, está generando sin duda un sentido de pertenencia y está construyendo ciudadanos. En ese sentido, entonces, los actos escolares son maquinarias para construir cohesión social en una nación armada sobre una diversidad de pueblos. ¿Sí? Acá en una de estas fotos vemos, ¿sí? La diversidad de pueblos originarios, españoles, sin duda descendientes de esclavos africanos, inmigrantes, ¿sí? En los actos escolares se construye entonces cohesión social en esa nación que también es construida, armada sobre toda esta diversidad de pueblos. Se canta el himno nacional ya desde 1905, desde 1908 queda fijado el ritual para celebrar el 25 de mayo en el calendario escolar. En la década del 30 se consolida la versión oficial actual del himno nacional, el Día de la Escarapela y el Día de la Bandera se incorporan también a los actos escolares. Actualmente siguen vigentes todos esos actos escolares, toda esa conmemoración de las distintas efemérides, y en el sistema educativo el propósito de estas es, cito la normativa del ministerio, contribuir a la formación cívica, ética y espiritual de los alumnos, consolidar la unión nacional y fortalecer la continuidad de los valores, creencias y tradiciones que son fundamentos de la comunidad argentina y que se integran en un contexto histórico. ¿Sí? Fíjense la función social entonces de la historia y de los historiadores, que en este caso a través del sistema educativo llega a la población en general desde mucho antes de poder conceptualizar qué es la historia, qué son los procesos históricos, qué sentido tienen estas fechas al interior de un proceso. Antes de todo eso ya se consolida un sentido de pertenencia, una cohesión social, este arco de solidaridades que está por encima de las diferencias geográficas, de las diferencias socioeconómicas, sin duda por encima de las diferencias étnicas. Ese lazo de solidaridad que construye la nación está sin duda anclado y sostenido por la historia y por los historiadores.
Pero ese carácter construido de la nación no solo tiene en el texto histórico, digamos, su sostén principal, sino que se construye a partir de una serie de mitos, de emblemas, de fiestas patrias, de conmemoraciones. La eficacia de este sistema depende en que sean internalizadas por cada ciudadano, generando justamente ese sistema de pertenencia donde en la apariencia se diluyen las diferencias. Pero bueno, dice Pablo Ortenberg, que lejos de dar cuenta de que esto sucede, como efectivamente lo vemos hasta el día de hoy, es necesario preguntarse sobre la función social y política que cumplen los rituales conmemorativos hoy en día, ¿sí? Los ritos cívicos, nos dice Ortenberg, siguen representando, siguen realizándose en la actualidad y nos muestran cómo la nación se representa a sí misma y se legitima mediante la escenificación de formas de solidaridad entre ciudadanos, al tiempo que confirma jerarquías, modos de exclusión y proyectos políticos de un grupo. Esta omnipresencia de fiestas patrias, de atributos, de emblemas, es histórica y es parte de esa ingeniería social, entonces, de la construcción de las naciones. El problema de la construcción de las naciones, de los estados nacionales en el siglo XIX, tiene que ser analizado entonces desde múltiples aspectos. Los aspectos materiales, los rasgos jurídicos y políticos, y también las formas ideológicas que construyen esa nación. Además, Erich Hobsbawm aclara el carácter dual de las naciones, como inventos por acciones emprendidas por las élites en distintos momentos históricos, pero también, y esto es importante para anclar luego con el texto de Suriano, también como artificios aceptados desde abajo en términos de sobreentendidos, esperanzas, necesidades, anhelos e intereses de la gente común. Esa visión desde abajo, es decir, la nación como la ven, ya no los gobiernos, los portavoces de los movimientos nacionalistas, sino las personas normales, comunes y corrientes, que son objeto de los actos, hacia ellas están dirigidas los actos y las conmemoraciones, dice Hobsbawm, cómo entiende la población común a la nación es dificilísimo de descubrir. Pero a pesar de esa dificultad, dice Hobsbawm, tres cosas están claras. La primera es que las ideologías oficiales de los estados y los movimientos no nos dicen lo que hay en el cerebro de sus ciudadanos o de sus partidarios, ni siquiera de los más leales. ¿Sí? Es decir, le quita de movida el carácter automático, mecánico, a la construcción de las naciones a través de toda esta ingeniería social. En segundo lugar, de modo más específico, no podemos dar por sentado, dice Hobsbawm, que para la mayoría de las personas la identificación nacional excluye el resto de identificaciones que constituyen el ser social, o que la nación y el sentimiento de nacionalidad y de pertenencia a la nación sea superior a otras identidades. De hecho, dice Hobsbawm, se combina siempre con identificaciones de otra clase, como por ejemplo las identificaciones socioeconómicas, las identificaciones étnicas. Y dice Hobsbawm, aunque la nación siempre aparezca o trate de aparecer como superior a las otras, eso no siempre se verifica en la realidad. En tercer lugar, la identificación nacional y lo que se cree que significa implícitamente pueden desplazarse y transformarse en el tiempo, incluso en periodos relativamente breves. Por lo tanto, ¿qué está diciendo en el fondo? Estas identificaciones son también históricas y así como para el Estado-Nación, para sus élites dirigentes, se va modificando, se va ampliando, se van incluyendo efemérides, actos, héroes al panteón, como vimos la clase anterior, también para la población común y corriente, también es histórica, es decir, se va modificando esa identificación con el tiempo. Ustedes tienen para leer un texto de Gustavo Prado,
bueno, acá era sobre el himno nacional, que él dice, bueno, hacia entre fines del siglo XIX, vuelvo a Gustavo Prado, y el centenario, hay además, digamos, nosotros estudiamos la clase anterior, bueno, cómo se va construyendo este espacio, este momento historiográfico que todavía no está constituido como tal, no, el campo historiográfico como tal no existe. Gustavo Prado dice, bueno, el campo aparece, el campo historiográfico aparece a partir de una decidida intervención estatal, justamente porque el Estado, entre fines del siglo XIX y el centenario, necesita justamente construir esos lazos identitarios, ese arco de solidaridades, ¿sí? ¿Qué pone en el centro de la preocupación Gustavo Prado? La acción estatal. Y dice, así como el Estado emprende un camino de intervención y de regulación estatal en distintos ámbitos, digamos, de su control, también lo va a emprender fuertemente en torno a la generación entonces de estos lazos identitarios, tanto en el aspecto propiamente historiográfico como en el aspecto conmemorativo. Y eso, dice Prado, es central para poder definir a partir del centenario en adelante justamente un campo historiográfico autónomo, pero dice Prado claramente, esa es su hipótesis, no a partir solo de las obras, como ya habíamos leído en el texto anterior, no solo a partir del impulso de los privados, no solo a partir de las polémicas, sino a partir de la intervención directa del Estado en el campo historiográfico o en este ambiente historiográfico de información, porque el Estado es el primero, el Estado-Nación argentino, es el primero que necesita, el primer interesado en una narrativa de la historia nacional argentina y la conformación entonces de todos estos signos identitarios. Dos elementos aparecen para Prado como centrales. Sin duda, el sistema educativo, la ley 1420 que amplía la educación fundamentalmente primaria, y a partir de allí este proceso que analizábamos con Luciana Vázquez, ¿sí? Los niños, desde antes de aprender las primeras letras, las primeras operaciones matemáticas, ya han entonado el himno nacional, aunque no lo comprendan, el himno a Sarmiento, la marcha a San Lorenzo, se han vestido de uno u otro personajes, han consolidado en su cabeza los actos escolares una serie de estereotipos, una serie de fechas patrias que incluso no son comprendidas en términos de procesos, ¿sí? El 25 de mayo para los niños viene antes del 9 de julio, no solo porque el proceso histórico haya sido así, sino porque en el calendario escolar el 25 de mayo efectivamente sucede antes que el 9 de julio, ¿sí? Entonces, antes de la propia comprensión del tiempo histórico, antes de la comprensión de la historia como proceso, la historia como ciencia, mucho antes de eso ya los niños han internalizado un conjunto de emblemas a partir de los actos escolares y a partir de las efemérides patrias que van conformando ese sentido de pertenencia. Eso sin duda tiene un elemento central en la ley 1420, la ley de educación común y obligatoria desde 1883. El segundo elemento central para esta conformación de esta construcción ideológica de solidaridades es la ley de 1902 del servicio militar obligatorio. Allí, con esta ley, no solo tiene una cara militar claramente de convocar, digamos, de manera obligatoria también a los jóvenes a enrolarse y a aprender los rudimentos militares, sino que también, sobre todo, en gran parte de la primera mitad del siglo XX, hay un esfuerzo muy importante con la ley de servicio militar obligatorio de socialización y de argentinización de una población pluriétnica, ¿sí? En el cual también se aprenden los rudimentos de la historia argentina en el servicio militar obligatorio
y todos los componentes de la liturgia patriótica, los símbolos, nacionales, acompañan a la formación militar en el servicio militar obligatorio. Esto va a ser central, además, nosotros lo vamos a trabajar ahora para el clima del centenario, en una Argentina que ya de base es pluriétnica. Recordemos que la llamada conquista del desierto y luego la conquista del Chaco elimina gran parte de la población nativa, no la incorpora como tal, no incorpora sus nacionalidades, y símbolos identificatorios étnicos, por el contrario, pero sí tiene otro problema las élites dirigentes del Estado-Nación, que es los grandes contingentes de inmigración que llegan a la Argentina en la segunda mitad del siglo XIX hasta 1914. ¿Sí? También lo trabaja ahí tangencialmente Gustavo Prado, esa tensión también entre la inmigración deseada y la inmigración real, y el gran problema de nacionalizar entonces a través del sistema educativo, pero también a través del servicio militar obligatorio, a toda esa población que es reticente a dejar sus propios métodos y sistemas emblemáticos de sus patrias originarias. ¿Sí? Dice Prado, entonces, bueno, puede desarrollarse una conciencia nacional, esta cohesión nacional, prescindiendo del relato histórico que establezca un nexo entre pasado y presente. Él dice claramente que no, que la historia es central justamente para la construcción de ese relato nacional, un relato nacional en el cual tendrán que empezar a identificarse todos, incluso esta población inmigrante de otras nacionalidades, que conocen otros himnos nacionales, otra simbología, otro panteón de héroes. ¿Sí? Dice Prado entonces que, bueno, que esos bienes simbólicos nacionalizantes eran en buena medida contenidos históricos, es decir, un conjunto de conocimientos disponibles sobre el pasado, articulados en narrativas que son funcionales al Estado-Nación y a su legitimación. Este conocimiento histórico, entonces, existe, circula socialmente, dice Prado, a través del mercado editorial, pero también a través de la prensa, como vimos la clase pasada, y esos contenidos históricos van a ser reutilizados por lo que se conoce como la educación patriótica, ¿sí? Es decir, va a llegar justamente a su enseñanza en las escuelas, a los niños, particularmente en las escuelas primarias. Esos contenidos históricos también aportan las claves, dice Prado, para decodificar y entronizar los símbolos nacionales, los monumentos, la iconografía que se construye hacia fines del siglo XIX, y sin duda provee un gran relato poblado de tópicos edificantes, biografías ejemplares, efemérides, todas estos emblemas susceptibles de ser utilizados entonces para cimentar una comunidad nacional. Ahora bien, otros dos historiadores preocupados sobre todo por la escala continental de este proceso, que por supuesto no se da solo en la Argentina, sino que cada uno de los estados nacionales surgidos a partir de las guerras de independencia, tienen el desafío, sobre todo las élites dirigentes, tienen hacia adelante el desafío justamente de construir el Estado-Nación, pero también esa conciencia, esa identidad, esa cohesión social que hace al sentimiento nacional. Entonces, José Burucú y Marcelo Campagne van a identificar tres grandes etapas en la historia de este cuerpo simbólico asociado al surgimiento y consolidación de las naciones americanas. Una primera etapa, la etapa emblemática, que se ubica entre 1810 y 1830,
Una segunda etapa entre 1830 y 1860, que es la etapa crítica e historiográfica, la primera historiografía, y una tercera etapa monumental, mucho más larga, mucho más compleja, entre 1860 y 1920. Nosotros vamos a repasar rápidamente las tres etapas para ver justamente cómo se va construyendo este proceso. Esta primera etapa emblemática entonces se extiende desde 1810, desde bien iniciada el proceso revolucionario, hasta aproximadamente 1830, coincidiendo con las luchas de independencia y con los primeros ensayos de organización política, ¿sí? Ustedes saben que el gran desafío entonces luego de 1810 es construir otro modelo de Estado, otra estructura política y sin duda otra estructura económica que suplante, que sustituya al imperio español, ¿sí? Las élites criollas entonces van a actuar con mucha rapidez para crear un universo de símbolos, una red de ideas que sustituyese justamente todo el sistema simbólico muy articulado, muy pesado de la propia monarquía borbónica. En esta etapa, entonces, se van a adoptar una serie de emblemas muy significativos justamente para la construcción de este nuevo proyecto político que sin duda tiene una parte ideológica a construir. Es la etapa entonces de adopción de grandes emblemas, las banderas, escudos, canciones patrióticas, y que un momento en el que si bien se apela a lo nacional, la nación como tal no existe, ¿sí? No está consolidada, no tiene ni siquiera territorios y poblaciones bien definidas en distintos espacios de América, pero mucho más significativa para la Argentina. Por lo tanto, la nación, lo nacional se va a confundir también con lo americano prehispánico, o bien esta es la tesis de Chiaramonte, que seguramente la conocerán, o bien va a ceñirse a una comunidad más pequeña que es sobre todo la ciudad y su campaña. Pablo Ortenberg sostiene en ese sentido que antes de que existiera la nación como tal, entonces ya se intentan definir identidades nacionales, ¿sí? En un proceso que para América Latina, a diferencia de Europa, este proceso se basa en la construcción de disimilitudes, de diferencias, ¿sí? Mientras que en Europa el proceso de construcción de naciones se asienta sobre un corpus en el cual se refuerzan las diferencias entre un Estado y otro, diferencias que están ancladas en el idioma, en muchos casos en la religión, en muchos casos o se construyen, digamos, estos relatos nacionales que van a crear mitos de orígenes diferenciales para Francia, para Inglaterra, posteriormente para Alemania o para Italia, para España, ¿sí? En cambio, en América Latina, Ortenberg dice, bueno, este proceso se construye en torno a las diferencias, ¿sí? En tanto, todo lo que era el imperio español en América tenía un idioma común derivado de la conquista, una religión común impuesta por la conquista, y venía de una etapa emblemática previa también unificada, todo un sistema simbólico también unificado. Entonces, el desafío en esta primera etapa es construir las diferencias a partir de estos emblemas que van a empezar a identificar a una nación de forma exclusiva. Se van a consolidar también el calendario de fiestas patrias oficiales que van a tener, va a iniciar, digamos, en esta etapa desde 1811 en adelante, pero va a ser un proceso que va a seguir conformándose, consolidándose, incorporándose nuevas fiestas patrias al calendario oficial a lo largo del siglo XIX e incluso del XX. Estos símbolos patrios que se van a crear, algunos se aprueban directamente en la Asamblea del año 13, sí, en 1813, ya
se van a formalizar, digamos, algunos de estos grandes emblemas con símbolos tomados de la tradición europea, de la liturgia, de la propia liturgia borbónica, pero también que se van a combinar, se van a mixturar con símbolos tomados del mundo americano prehispánico, como les decía. ¿Sí? Esta combinación entre lo americano y lo local va a tener también en los símbolos patrios una mixtura entre lo heredado de 3 siglos de tradición española, europea, con símbolos o marcas identitarias del periodo prehispánico en América. Entre estos símbolos, el escudo, si esto es muy conocido, adoptado por la Asamblea del año 13, la pica y el gorro que se ven ahí, el gorro frigio heredado de la Revolución Francesa y de esa tradición que inaugura la Revolución Francesa. Las manos entrelazadas derivan probablemente de la tradición holandesa. Los laureles, bueno, son símbolos de la victoria, incluso desde el propio Imperio Romano, combinados con el sol, que para algunos historiadores remite o remitiría a la tradición, al linaje incaico, ¿sí? Se adopta también en este periodo, desde 1812, la bandera, la escarapela, todos con la misma simbología celeste y blanca, y luego la bandera va a empezar a ser el símbolo identificatorio del propio ejército revolucionario, ¿sí? En 1818 se incorpora a los blasones celestes y blancos también el sol en el centro, en esta mixtura que dicen algunos historiadores con lo incaico. El himno nacional también, las canciones patrias son centrales en este proceso. El himno nacional sin duda es la más importante. Se va a encargar una letra a Vicente López y Planes, en la cual él recupera canciones previas y no es absolutamente innovadora, no es toda original, y va combinando el grito de la libertad, las apelaciones a un ser argentino, a la valentía de los soldados, al gran pueblo argentino, combinando, digamos, todo ese aspecto de exaltación con otros que recuerdan a los tiranos, comparados con fieras, con leones, con el avasallamiento, digamos, a lo americano, ¿sí? El himno original es largo, ¿sí? Acá no lo vamos a revisar, pero se lo traía sobre todo para mostrarles la extensión del himno nacional en su versión original, en el que se combina entonces esta exaltación ahí muy, muy inmediata de la acción del gran pueblo argentino con esta condena, digamos, a los tiranos, representados por supuesto por los españoles. Esto ya vamos a ver en la tercera etapa cómo se modifica. Estos símbolos patrios se van a articular con las primeras fiestas cívicas que también surgen en esta primera etapa, en la cual se van a ir enraizando estos símbolos, los colores, la música, el entonar el himno, va a ir todo cobrando ya toda una ritualidad en estas fiestas cívicas, manejadas por las élites, pero también con una fuerte participación popular y con una temprana manifestación también de las disidencias. Al año en 1811, al conmemorarse un año de ese primer movimiento, la primera junta de gobierno que se conforma en Buenos Aires, al año ya en 1811 empieza la conmemoración. Como ven, es inmediato. La autoridad central va a ordenar a todas las jurisdicciones que se conmemore el 25 de mayo de 1811.
Y ese mismo año el Cabildo porteño va a levantar una pirámide conmemorativa de la reconquista y la defensa de Buenos Aires durante las invasiones inglesas en 1806 y 1807, y también conmemorativa de los hechos revolucionarios de 1810. Esa pirámide se va a erigir en la Plaza Mayor frente a la catedral. Luego, inmediatamente después de 1811, se va a eliminar en la propia pirámide y en la construcción de la tradición la referencia a las invasiones inglesas, y ese monumento que tiene un origen local en la ciudad de Buenos Aires se va a tornar nacional, ¿sí? La pirámide de Mayo va a empezar a conmemorar la propia pirámide, la plaza, todo el lugar, digamos, emblemático donde está construido, se va a tornar en un símbolo nacional. Los siguientes gobiernos de Buenos Aires van a organizar todos sus actos públicos más importantes alrededor justamente de la pirámide de Mayo. Y se van a empezar a consolidar en esta primera etapa entonces dos grandes mitos entendidos como esos lugares comunes donde transitan, donde se expresan las actitudes colectivas, las emociones sentidas por una sociedad. También pueden ser sitios retóricos que van constituyéndose como parte de ese lenguaje y del discurso en el cual se asienta la identidad de los grupos. Entre esos dos mitos que se consolidan en esta primera etapa es un mito revolucionario universal, es decir, esta vinculación de la Revolución de Mayo, la revolución de este gran pueblo argentino al que hace referencia ya el himno, en una dimensión más universal, en el sentido de una aspiración a que todos los pueblos del mundo se liberen, también en un eco, digamos, de la propia Revolución Francesa, ¿sí? Que se reconoce a sí misma como universal, ecuménica. Pero por otro lado, el segundo mito es el mito americano indígena, como veíamos, en el cual se recupera entonces todo el pasado prehispánico, en el cual se sostiene que se hace alusión, digamos, a la libertad de estos pueblos antes de la llegada de los tiranos españoles. Entonces se traza una continuidad, por supuesto absolutamente imaginaria, entre las naciones nuevas y aquellas naciones, sociedades libres prehispánicas. Estas fiestas cívicas, luego convertidas en fiestas patrias, van a ser un factor central en esta pedagogía de la identidad nacional, mucho antes de la ley 1420, mucho antes de la enseñanza obligatoria, el desarrollo del sistema educativo, mucho antes de eso, ya en la propia década revolucionaria, los pueblos van a asistir a estas conmemoraciones, a estas fiestas patrias, van a empezar a reconocer estos emblemas identificatorios, incluso mucho antes de la propia existencia de la nación como Estado-nación, ¿no? Ya al propio calor de la guerra, como decíamos, en la primera década revolucionaria y en la década del 20 incluso, se van a celebrar las victorias militares, justamente ya apelando a todos estos rituales conmemorativos, a estos emblemas, y también estos emblemas van a estar presentes en las asambleas, en los congresos, en los propios congresos, digamos, organizados para tratar de formalizar una constitución y dar una nueva organización a este espacio y a esta población, ¿sí? La confusión, las urgencias de la guerra, la precariedad, por supuesto, de estos ensayos organizativos, que ninguno va a cuajar, como sabemos, hasta 1853, va a ir acompañado además de la profusión de una serie de líderes, de facciones, de proyectos, en el cual ninguno triunfa sobre otro en este periodo. Eso, lejos de menguar este afán conmemorativo, lo va a multiplicar,
¿sí? Se van a realizar múltiples rituales políticos, todos los proyectos, todos los vencedores, todos los líderes van a intentar su legitimación, su autolegitimación, y van a buscar también estabilidad de sus proyectos, apelando a toda esta ritualidad y a este sentido identitario que que toda esta ritualidad va a convocar. Toda esta ritualidad de la primera hora convoca o evoca, perdón, a la patria, una patria que está en construcción, que es muy maleable todavía, que no está consolidada ni en territorio, ni en población, ni en proyecto, y sin embargo hay una primera apelación muy fuerte a la patria, una patria que es diferente de la española, que son los opresores, pero también unas patrias que se van delimitando como diferentes a las de otros territorios de la propia, del antiguo imperio español. ¿Sí? La patria que va apareciendo como Argentina, que tiene una matriz, digamos, de las Provincias Unidas de América del Sur, lentamente en la década del 20, del 30, van a ir delimitándose y ya va el Estado-Nación boliviano, va a ir delimitando sus propios rituales, en contraposición, eso está analizado, en contraposición justamente al Río de la Plata, a los porteños, a los argentinos, sin duda Chile también, sobre todo por su aislamiento geográfico es más temprano, pero bueno, el propio Uruguay ya va a dejar de ser la banda oriental de estas Provincias Unidas, sino va a empezar a construir también sus propios rituales, su propia simbología, reitero, en las cuales se diferencian del Imperio Español, al cual se vence, pero también de los otros proyectos de conformación de estados nacionales. Entonces, se crean estas nuevas ideas de nación, se crea una identidad nacional, se comunica esa imagen, una imagen del poder, de la sociedad, y esto es central en sociedades que siguen siendo mayormente analfabetas. Por eso se sostiene que estas fiestas cívicas son dispositivos pedagógicos justamente para crear esa identidad, esa identificación de la población con un territorio, pero sobre todo con un modelo de Estado, con una élite dirigente y con un proyecto político, que hay varios en pugna, y por lo tanto se multiplican entonces estos rituales. A ver. En la segunda etapa, que se conoce como la etapa crítica e historiográfica, va desde 1830 a 1860, en la cual esto iniciado en la primera etapa continúa, se siguen creando imágenes, enseñas, rituales, pero en esta etapa va a estar muy atravesada por las guerras civiles, por los distintos proyectos que enfrentan particularmente a unitarios y federales, enfrentan, por supuesto, a los líderes de estos proyectos, a los líderes de los proyectos provinciales. Por lo tanto, esa lucha facciosa, esa lucha interna, esas guerras civiles, van a teñir entonces a esta etapa. Va a asentarse entonces sobre la etapa anterior, pero los símbolos van a quedar muy asociados entonces a las luchas partidarias. Rosas va a transformar el rojo de los federales en el color oficial, va a estar presente en los uniformes militares, en los documentos, en las obleas de los documentos oficiales, de la documentación, digamos, estatal, en la vestimenta de los hombres y las mujeres, la famosa divisa punzó va a ser identificatoria del régimen rosista, el color rojo va a estar presente en las fachadas de las casas, en el interior de las casas también, y se va a convertir en un símbolo no solo de los federales, sino también en un símbolo de fidelidad a la causa rosista.
y al propio sistema federal. Ese celo, digamos, en el uso del color rojo va a trasladarse también a las escuelas que existen, digamos, sobre todo en el Río de la Plata. La propia figura de Rosas va a empezar a ser ensalzada como el líder máximo de ese proceso federal. También van a aparecer algunas obras literarias que van a seguir cimentando estos procesos identificatorios, como la de Esteban Echeverría, en la cual el propio Echeverría en 1946, en su obra La cautiva y el matadero, que son sus obras principales, denuncia una ausencia de un sentimiento compartido de patria. Dice textualmente Echeverría: la patria para el correntino es Corrientes, para el cordobés Córdoba, para el tucumano Tucumán, para el porteño Buenos Aires, para el gaucho el pago en el que nació. La vida de intereses comunes que envuelve el sentimiento nacional de la patria es una abstracción incomprensible para ellos y no pueden ver la unidad de la República simbolizada en su nombre. Creo que está allí en Echeverría, en esa frase, claramente esta abstracción que requiere este arco de solidaridades, que no está consolidado, que es un proceso en construcción y en una construcción lenta, problemática, justamente porque no hay un modelo o un proyecto liderado por la élite dirigente que unifique rápidamente el territorio de la población, sino que en estas luchas civiles, en estos enfrentamientos entre proyectos federales y unitarios, no se logra entonces consolidar esa abstracción que es la idea de nación, ¿sí? Por eso sigue denunciando, fíjense, hacia mediados del siglo XIX, Echeverría este concepto, digamos, de patria que refiere particularmente, ya se ha abandonado la idea, o se ha perdido la idea de lo americano, pero sigue apelando a lo local, ¿sí? La patria del correntino es Corrientes, la del cordobés es Córdoba, y así con cada uno de los espacios, ¿sí? Todavía esa construcción de un arco de solidaridades nacional está en construcción, en una difícil construcción. Otra obra clave de este periodo, de esta etapa, es sin duda Civilización y Barbarie de Sarmiento, Facundo, en la cual, bueno, se da como una explicación histórica, pero también social, antropológica, de la sociedad argentina y de la configuración de esta sociedad, en la cual además hay una perspectiva, digamos, de denuncia, no al estilo de la de Echeverría, sino una denuncia justamente a estos caudillos del interior, como vimos la clase pasada, que lo que hacen es frenar para Sarmiento la organización nacional, ¿sí? Actúan para Sarmiento como obstáculo justamente para lograr la unidad. Lo que nosotros vimos la clase anterior es, bueno, justamente que lo que hay son proyectos en pugna, diferentes formas de pensar esa nación, de organizarla en el plano político, en el plano económico y por lo tanto también en el plano ideológico, ¿sí? Esta etapa que finaliza aproximadamente hacia 1860 va a dar lugar a una etapa más larga, más compleja, que denominan Burquois y Campagne como etapa monumental, en el cual ya se van a combinar distintos elementos, en el cual, por supuesto, etapa en la cual lo historiográfico va a ser central. En esta etapa es donde se inserta el texto de Prado, ¿sí? Donde se produce además para Prado en torno al centenario, y a partir de la intervención directa, digamos, del Estado en la historiografía, se constituye este campo historiográfico autónomo, ¿no? En esta etapa va de 1860 a 1920 y es donde se conforma de manera casi definitiva este sistema ideológico simbólico, como les digo,
es definitivo en la conformación de todo este andamiaje, de toda esta ingeniería social de la que nos hablaba Hoffman. Sin embargo, se va a ir completando a lo largo del siglo XX, ¿sí? No es que queda definido de una vez para siempre este sistema ideológico simbólico, sino que se va a ir completando, que se va a ir, que va a ir recibiendo críticas, tensiones, va a haber muchas disidencias a esta conformación, digamos, del sistema simbólico. En el año 1900 ya se produce, digamos, la primera, o no la primera, pero una gran transformación en los símbolos, estos que se habían conformado ya a principios del siglo XIX, en el cual se van a extraer de manera casi definitiva del himno nacional todas estas estrofas que van a incluir metáforas denigratorias hacia España, ¿no? En un doble proceso digamos, que se va a consolidar en la década de 1930, pero que empieza en torno al 1900 y sobre todo después en el clima del centenario, un acercamiento hacia España. Esta idea va a surgir y se va a consolidar hacia el 30, esta idea de madre patria. Y además, porque el propio Estado-Nación tiene un problema central que es la inclusión de los inmigrantes toda esta simbología y a este sistema identificatorio, de los cuales gran parte de estos contingentes inmigratorios son españoles, ¿sí? Entonces, no se puede, digamos, sostener un símbolo que es denigratorio, que los califica, digamos, con una serie de metáforas denigratorias a España y por lo tanto a sus descendientes. En esta etapa se van a producir, digamos, las primeras obras historiográficas como tal, ¿sí? Donde se consolidan, esto ya lo vimos, las diferencias, los particularismos, se consolidan una visión, digamos, de la historia patria. Se consolida también la fragmentación del antiguo espacio americano y la constitución de estados nacionales independientes de España e independientes entre sí. Y se elaboran estas grandes narrativas que nosotros vimos en la clase anterior. Pero también en el ámbito literario, ¿sí? Cuando hablamos de este sistema ideológico simbólico es porque tiene múltiples patas, ¿sí? Ustedes en Prado, por eso yo no me detengo, tiene la cuestión más historiográfica propiamente dicha, en la cual él, en el artículo anterior ya vimos, dice, bueno, no hay campo historiográfico solo por la edición de estas grandes obras de Mitre, de López, ¿sí? Pero sin duda sí aparece ya relatos nacionales, identitarios, que consolidan las diferencias, que construyen un panteón nacional, que construyen una idea de la nación también con estos tintes porteñocéntricos, centralizados en Buenos Aires, en el puerto, en algunas figuras particulares como la de Belgrano, la de San Martín, la consolidación de esta contragalería, ¿sí? Y que dice Prado, bueno, hacia el centenario, hacia 1910, el Estado necesita que la historia deje de circular por ámbitos privados, deje de ser esa disciplina de sabios, de grandes tertulias, y que pase a ser una disciplina científica, pero además que provea, digamos, al Estado de una serie de argumentos justamente identitarios, identificatorios, comunes para toda la población en todo el territorio, pero que también incluya, consolide la inclusión de las comunidades inmigrantes dentro de la comunidad de la nación argentina, ¿sí? Y ahí Prado les va diciendo toda una serie de procesos de institucionalización
en lo cual se va dando, digamos, este pasaje de la historiografía como propia, digamos, de sectores de élite, de ámbitos privados, allá institucionalizan en instituciones propias del Estado como las universidades, los archivos, ¿sí? Pero como les decía, este sistema no es solo lo historiográfico, no es solamente el texto escrito, el texto histórico escrito, sino también la literatura. Aparecen las novelas históricas, las novelas de costumbre, se inventan personajes de ficción que se convierten en arquetipos nacionales, sin duda el Martín Fierro, ¿sí? En un esfuerzo también por diferenciar, desligar la figura del gaucho de la figura de la barbarie, y entonces se crea un nuevo mito sobre el gaucho, ¿sí? Es el paisano, el hijo de la tierra, el jinete libre, honesto, valiente, es víctima del despotismo de los funcionarios, es víctima también de una tradición que el progreso va arrasando, y entonces allí en Martín Fierro, Juan Moreira, Santos Vega, son los arquetipos nacionales que surgen, como les digo, de la literatura de ficción, y que se van convirtiendo, digamos, en modelos del criollismo, y se va, sobre todo, se va consolidando eso en los ambientes literarios y artísticos de Buenos Aires. Allí el nacionalismo va a ser una tendencia todavía difusa en los años 80, 70, 80 del siglo XIX, y luego se va a ir convirtiendo en una ideología cada vez más relevante, cada vez más articulada entre sí, hacia los años 20, y por supuesto en los años 30 va a ser el auge, digamos, de este momento nacionalista. Pero también este sistema se va a sostener en lo que le da nombre a la etapa, que son los monumentos, que van a aparecer en los espacios públicos de las grandes ciudades. Se va a transformar el relieve urbano, la planta urbana de las grandes ciudades, particularmente de Buenos Aires. Esto está muy analizado. Se transforma completamente, se moderniza, se abren calles, se abren grandes avenidas, en la cual se van a crear además una red de monumentos identificatorios. Y el monumento nosotros lo vamos a ver un poco más en la clase del jueves, pero el monumento es algo, un elemento físico que tiene la capacidad de convocar el recuerdo, ¿sí? Un monumento está allí, convoca el recuerdo permanentemente, y la apropiación del monumento sí es múltiple, ¿sí? No es que tiene una única interpretación. De la misma manera las conmemoraciones. En Buenos Aires van a empezar ya desde 1860 las primeras esculturas de bronce, van a inaugurar en 1862 la escultura San Martín, con una estética muy vinculada todavía a la historia militar, sí, a las estatuas ecuestres, es decir, los héroes montados a caballo, elevados en relación, digamos, al público que mira, que asiste a ese monumento. El propio Bartolomé Mitre, presidente de la Nación en ese momento, habla en la inauguración, lo presenta a San Martín como libertador, como héroe, como modelo a imitar en el futuro, como síntesis de las virtudes cívicas y militares. En 1873, se inaugura también una estatua ecuestre a Belgrano. En 1878 se inaugura una estatua dedicada a Giuseppe Mazzini, en una muestra de agradecimiento a la comunidad italiana inmigrante a la hospitalidad argentina. Ahí ya se va a ver tempranamente una primer polémica que va a enfrentar a católicos y a liberales, justamente porque los católicos sienten como una afrenta esta figura de Giuseppe Mazzini,
mientras que los liberales van a aprovechar este evento, digamos, de la inauguración para exponer un credo laico de fraternidad universal, ¿no? Cada una de estas acciones va a tener siempre movimientos de resistencia, polémicas, contra argumentos, cada conmemoración también va a tener muestras de disidencia, ¿sí? Esto lo vamos a ver en la segunda etapa a partir del texto de Suriano. No es lineal, no es mecánico el proceso que encabeza el Estado en estas etapas. En 1880 se van a repatriar los restos de San Martín y se va a inaugurar el mausoleo en la Catedral de Buenos Aires, es decir, allí se depositan, digamos, estos restos mortales. Se va a conformar, digamos, el cementerio de la Recoleta como una escultura funeraria en la cual están allí depositados los restos de los héroes, pero también está plagado de alegorías de la victoria, la representación de las batallas, y va a ser, digamos, un sitial que tiene un origen que es el cementerio, pero que se va a convertir en un sitial conmemorativo, monumental, muy importante, porque va a reunir, digamos, tanto toda la representación de los fastos, de las batallas ganadas, como los restos de algunos de los héroes del proceso de independencia. Se va a construir una nueva idea de civilización y barbarie. La barbarie va a estar vinculada ahora, sobre todo desde 1880 en adelante, al rosismo, al cual va a ser caracterizado como dictadura rosista. Y la propia élite de 1880 y sobre todo la élite del centenario va a autodenominarse, digamos, que encarna justamente la civilización y el progreso. ¿Sí? El progreso va a ser quizás el elemento o el concepto más significativo de la época. Esta etapa va a tener un punto, sin duda, un punto culmine en 1910 con el centenario, en el cual se van a multiplicar la intervención, digamos, en el espacio público con una serie de monumentos que van a fijar en el bronce próceres, pero también ideas como la victoria, en una representación como más alegórica de distintas batallas victoriosas, ¿no? Lo vamos a ver también para Salta. En 1910 también se va a expresar esta concepción de las élites en torno al peligro de la inmigración, que no es solo en el plano simbólico, sino que lo vamos a ver también es en el plano político, ¿sí? Una serie de leyes que van a regular la inmigración, que van a expulsar a inmigrantes del territorio, y que van a ir reforzando entonces esta construcción de lo nacional en una vertiente ya cada vez más nacionalista. La propia elección de 1910 tiene un carácter, digamos, ya definitorio. No va a ser, como lo decíamos la clase pasada, 1916, sino va a ser 1910, que es una fecha asociada a la ciudad de Buenos Aires. Sí, mayo de 1810 es el primer movimiento, se da en la ciudad de Buenos Aires. Y desde allí, como habíamos visto, la primera historiografía, la segunda y la tercera, no sé hasta cuándo, se construye desde allí, ¿sí? La nación se construye desde Buenos Aires y en ese sentido, mayo de 1810 y el centenario, entonces, en 1810, tiene un significado por sí mismo, ¿sí? La nación aparece asociada a mayo y mayo aparece asociado a la ciudad de Buenos Aires. En 1910, además, hay un esfuerzo, a partir de todo este sistema simbólico, de presentar el movimiento revolucionario, emancipador, como un movimiento
unificado, uniforme, independentista ya desde mayo de 1810 y republicano. ¿Sí? Eso es toda parte de esta construcción del sistema simbólico. Se puede conmemorar en base a los consensos que se han ido formando en el ámbito histórico, en el ámbito historiográfico, en las conmemoraciones, en el calendario patriótico, en las fiestas cívicas. Se van generando estos consensos que luego aparecen, se plasman, todos articulados en torno a 1910. Como decíamos, para los monumentos también las conmemoraciones van a convocar a la memoria de distintos grupos humanos. Van a ser estos también hitos en esta genealogía identitaria que se va construyendo y van a tener, sin duda, ustedes tienen el texto de Fernando Devoto, un carácter poliédrico. ¿Qué quiere decir? Que los distintos actores que son convocados por la conmemoración se relacionan de modo diferente con la conmemoración. No hay puede haber un interés del Estado, de las élites dirigentes, puede tener un sentido unívoco, ¿sí? Pero sin duda ese carácter prescriptivo de la conmemoración rápidamente va a ser asimilada, resignificada, significada y resignificada por distintos grupos que van a tener apropiaciones diferenciales de esa conmemoración y además esas apropiaciones son históricas, también van a ir modificándose a lo largo del tiempo. 1910, además de consolidar y demostrar, digamos, estos consensos que se han ido construyendo, como veíamos, ya desde 1911 en adelante, cada vez con más complejidad, va a ser acompañado toda esta liturgia patriótica fomentada por las élites estatales, dice Alejandro Cataruza, 1910 va a ser evidente no solo ese proyecto político, ideológico, simbólico de las élites dirigentes, sino que va a convivir con un anticlímax en el cual también se van a expresar por el centenario todas las disidencias políticas, la tensión social, los movimientos políticos existentes y que también están siendo atacados, digamos, por las élites dirigentes. Entonces, 1910 va a unificar una multiplicidad de conmemoraciones al interior de la propia conmemoración, ¿sí? Y va a delimitar, sin dudas, un nosotros, que es el nosotros oficial, el nosotros estatal, y un otro que va a estar representado por los sectores de izquierda, de los partidos de izquierda, que es lo que vamos a ver a continuación, en particular en torno al texto de Juan Suriano y algunas fuentes que él va citando, ¿sí? Así que bueno, los dejo ahora para la segunda parte de la clase.